Apertura española, ataque Marshall. Vamos a ver la partida matriz jugada entre Capablanca y Marshall en 1918 en el torneo de Manhattan, el Chess Manhattan Club. En 1918 se juntaron todos los mejores jugadores conocidos de la época en este club en Nueva York con idea de celebrar un torneo muy importante y sobre todo había una expectación especial en ver el enfrentamiento entre estos dos grandes jugadores. Por una parte Capablanca, que en 1909 había jugado en San Sebastián y había brillado tremendamente, y Marshall por otra parte, que era el campeón de Estados Unidos en ese momento. Entonces Marshall, que se había enfrentado ya entonces en 1909 en el torneo de San Sebastián, se había preparado concienzudamente una respuesta al E4 típico que jugaba Capablanca y a su apertura española. Entonces esa preparación se llamó ataque Marshall porque realmente es un gambito de un peón que ahora veremos, y produce un ataque tremendo contra las blancas. Las negras conducen un ataque y llevan la iniciativa a cambio de ese peón. Bueno, hemos hecho las primeras jugadas mientras comentaba la historia de esta partida, que es la que vamos a ver ahora, y hasta aquí todo es normal, la apertura española, y en este caso lo que suelen jugar las negras es un D6 y a C3 pues responden en roque. Sin embargo, en partida IVA lo que ocurrió es que después de ese alfil B3 de las blancas, las negras se enrocaron. Bueno, por aquí pues no pasó nada. Simplemente Capablanca había pensado que se había cambiado un poco el orden de las jugadas, se había traspuesto y hace su C3. Normal. Y ahora se hace D5. Esto era nuevo en esa época, es una novedad en 1918 porque ofrece un peón. Es un peón pero a cambio de una iniciativa y un ataque tremendo. Esto hoy en día ha ido evolucionando. Por supuesto no es igual a la partida que vamos a ver ahora. Hay algunas jugadas que se han cambiado para mejorar el ataque, para optimizarlo. Y entonces, pues claro, era muy encomiable por parte de Marshall haberlo preparado durante tanto tiempo. Bueno, E por D, caballo por D, y evidentemente pues se comen las blancas el peón D5. Vale, pues caballo por, torre por. Y ahora vamos a ver cuál es la idea del ataque Marshall. Un ataque en el ala del rey. Después de caballo F6, la torre vuelve a su sitio, alfil D6, y vemos que ese peón está bien compensado, porque ahora el ataque es tremendo. H3 y caballo G4, jugada tremenda. Marshall era un gran jugador táctico. Y evidentemente pues aquí comer no conviene. Esto no es partida, esto ya es una variante. Si comen las blancas, entonces viene dama H4. Si por ejemplo G3, pues alfil por, ya no importa el material porque nos hemos metido en el arebacle del ataque. Jaque, y bueno, pues hay un fuerte ataque tremendo que es bastante difícil de detener. Por ejemplo, cualquier jugada pasiva, pues alfil H3 jaque, rey E2 y torre mate, ganando. Otras variantes, después de H4, dama H4, en vez de G3, pues vamos a ver F3, que aguanta más, y esta es una posible variante. Caballo A3, jaque, y bueno, es un infierno para las blancas. Se queda el rey en el centro, se quedan con iniciativa de ataque, y al final la idea del blanco con el rey es siempre irse hacia el lado de la dama y meterlo en algún garaje protegido al rey. Bueno, esto son ya hipótesis de lo que puede pasar si se comen ese caballo y después o hacen G3 o F3. Bueno, volvamos a la partida, a ver qué pasó. Estábamos sobre caballo G4. Entonces aquí hace las blancas dama F3, prácticamente única, es una jugada muy brillante. Y ahora dama H4. De todas formas, Marshall sí había previsto esta jugada. Todas estas jugadas las había previsto, entonces pues después de esos 9 años evidentemente sí los tenía preparados. Dama H4. ¿Se salvarán las blancas? Ahora mismo lo veremos. Esta es la idea. D4.
caballo por F2. Este es el momento dramático. Aquí tenía Marshall preparado varias alternativas en función de lo que hicieran las blancas. Lo que pasa que Capablanca, con su talento natural impresionante, un genio del ajedrez, descubre la mejor jugada que tienen las blancas. La mejor jugada, que es esta, torre 2. Claro, el tema es que Marshall había previsto toda una serie de variantes agresivas. Por ejemplo, después de caballo F2, dama por, pues, alfil H2, jaque, rey F1 única, alfil G3, dama E2, alfil por, G por, torre, alfil E3, alfil por E1 y vemos que, bueno, pues esto es muy comprometido para las blancas y se quedan con ventaja. Se quedan con ventaja las blancas. Tenemos 3 peones pasados. Bueno, es tremendo. Y además está el rey mal. Está cortado hacia el ala del rey, con lo cual lo va a pasar mal. Bueno, pues estas son varias de las variantes agresivas que había calculado Marshall. ¿Qué pasó entonces cuando después de caballo por F2 hacen torre E2? Bueno, pues esta no la tenía preparada, esto lo reconoció Marshall. Esta jugada, que es una jugada como muy tranquila, muy típica de Capablanca, desconcierta totalmente a Marshall. Entonces, aún así, Marshall, que era un gran jugador táctico, se saca esta jugada de la manga, un alfil G4, tremendo. H por G, un jaque, rey F1, alfil G3, torre por F2, jaque, alfil F2, alfil D2, alfil H4, dama H3 y poco a poco el ataque negro se va reduciendo. Al final el blanco consigue esconder su rey, hacerle un escondrijo a su rey y protegerlo. Y claro, pues ya el Marshall se hunde porque no ha podido seguir el ataque. Alfil F2, dama F3, dama G1. Ahora analizaremos algunas de las variantes que nos hemos saltado muy rápidamente. Esto es partida, pero ahora vamos a pasar a ver variantes de las que nos hemos pasado. Bien, estamos en la jugada 16, torre E2, que viene, si paso atrás, ha sido cuando estábamos en la jugada 15, SD4, caballo por F2 de las negras, y Capablanca se saca de la chistera una jugada increíble que parece en principio muy tranquila, que es torre 2, pero hace que todo el ataque se venga abajo. Torre 2, que es la jugada que calculó en partida viva Capablanca, mientras que Marshall pues tenía preparado toda una serie de variantes en líneas agresivas. Pero aquí también hay un montón. Hemos visto que en partida se hizo alfil G4, H por G4, bueno, y siguió el ataque. Parecía que prometía, pero luego no se consigue nada. Bien, pero vamos a analizar aquí las variantes que hay interesantes. La primera, caballo por H3. No sirve. Caballo por H3 es insuficiente. Después de peón por caballo, alfil por peón, torre 4 lo para todo. Vemos que la dama no tiene casillas. Se tiene que ir a dama de 8, dama por alfil, y esto es ventaja decisiva. Ventaja decisiva blanca. Vamos a ver más variantes aquí en esta posición. En la jugada 16, torre 2, tenemos alfil por peón, que tampoco sirve. Peón por, caballo por, jaque, pero ya no hay nada. Las amenazas se han parado. Vamos a ver más. Esta es la jugada, sin embargo, que sí promete. Caballo G4, pero claro, calcular esto en esta posición es muy complicado, porque tiene muchas bifurcaciones. Torre 8 de las blancas. No se puede tomar, obviamente, porque si no es mate. Por dama por F7.
Ahora caballo F6, torre por, rey por, caballo D2, torre B8, caballo F1, alfil B7, dama F2, y esto es ligera, pequeña ligera negra. Dama por ejemplo, se podría seguir así, y vemos que los alfiles negros están cortando como cuchillos y presionando sobre la del rey. Y hay una mayoría de peones en el rey de las negras, mientras que hay mayoría de peones de las blancas en el lado de la dama. Torre 8, bueno, pues esto estaba bastante bien para las negras. Pero hay mejores incluso, depende de la jugada blanca. Bueno, hemos visto torre 2 aquí, hemos dicho esta línea, la de caballo G4. Vamos a ver, comernos el caballo con blancas. Alfil por G3, por ejemplo, intercambio en un come-come, y esto es ventaja decisiva negra. Vemos que tienen dos alfiles, dos torres, y además que están las piezas muy activas negras, mientras que el ala de la dama está todavía sin desarrollar. Vamos a meternos otra vez en esta variante caballo G4 porque hay más. Alfil F4, pues alfil B7, D5, caballo F6, alfil por, peón por, caballo D2, torre 8, torre 1, dama por. Y bueno, aquí también esta línea era favorable para las negras, se quedan con una ventaja. Como vemos, hay una posición complicadísima, tan complicada que claro, calcular todo esto es muy complicado en partida viva. Por lo cual, en resumen, la línea más fuerte para las negras era caballo G4 en esta posición. Y hemos visto algunas de las líneas. Sobre todo el alfil F4, el comernos el caballo y el dama por. Por ejemplo, dama por, que no lo había visto, esto es mortal para las blancas. Vamos a verlo. Dama G3, está amenazando mate con dama H2, dama H1. Por lo tanto, peón por caballo, hay que comerse el caballo. Pero jaque, dama H2, rey F1, alfil G3, se vuelve a amenazar mate, con lo cual alfil E3 es única, dama H1, alfil G1, alfil H2, rey E1 huyendo, dama por, rey 2, alfil F4, y esto ya es ventaja decisiva. Negra. Ya es ventaja decisiva porque vemos que de material y de ataque el rey blanco está fatal. G3, bueno, pues aquí quedaría. Esta es la ventaja decisiva. Bueno, hemos visto en ese, después de ese torre 2 maravilloso que es esa capa blanca en partida. Aquí lo pasamos todo rápido. Después de ese torre 2 hay muchas variantes, hemos analizado las principales. Y nos da como resultado que aún había vida en el negro si hubiera hecho ese caballo G4. Bien, vamos a seguir donde nos habíamos quedado en la partida. Estamos en la posición 25, se ha hecho dama G1. Vuelvo unas jugadas atrás para ver de dónde venimos. Bien, estas fueron las últimas jugadas. Alfil F2, dama F3, dama G1. Entonces, Capablanca hace alfil D5, Marshal C5, intentando abrir una línea de ataque contra el rey blanco. Aún no se da por vencido. Come, B4, alfil D6 y A4. Esta jugada ya marca la diferencia, ya está abriendo la columna de la torre. O sea, la torre no puede salir por sus caminos normales, la torre de A pues abre un camino por aquí. A5, bueno. A por B5, lógicamente, A por B4 y ya le da igual ese peón, sino que se hace torre A6, lo que se quiere es sacar la torre. Se saca amenazando el alfil. Aún se come peón por peón, pero ya se desarrolla el caballo. Caballo por. Aquí ya están perdidas las negras. Alfil B4, B6, ya ese peón va a ser decisivo. Alfil por, H6, B7, torre 3. Todavía buscando contrajuego, pero alfil por jaque, torre por, se saca otra dama,
Rey H7, torre pon. Ahora es el negro el que está siendo atacado. Es increíble, o sea, aquí ya perdería los papeles del todo Marshall. Rey por H6, dama H8 y ya se deja hacer mate incluso, dama H5 mate. Bien, esta es la partida original que marcó el nacimiento del ataque Marshall, que hemos visto con ese D5 maravilloso de las negras. Luego ha ido evolucionando y la verdad que se ha mejorado, como comentaba anteriormente, y hay mucho que decir al respecto. O sea, no está refutado, por supuesto, sino que ese peón está compensado de sobra. Sobre todo es divertido para los que le gustan atacar. Por último, vamos a ver otra de las variantes que hay en la partida, porque es que realmente está tan llena de matices, es impresionantemente tan rica, que conviene mirarlo y no perderlo. Bueno, estamos en la jugada 25 dama F3, aquí hicieron las negras dama G1. Bueno, había otra posibilidad de complicar, que era esta, torre 2, y aquí hay una réplica interesante que es A4, forzando la decisión, y luego dama E1, está clavado el alfil, lógicamente, peón por, alfil E3 metiendo presión sobre ese alfil clavado, alfil C4, es la buena, claro, torre por, caballo por, dama por, rey B3, peón por, pero aquí está la contestación de las blancas. Hay táctica, dama por F7, ganando, porque a torre por está torre A8 que gana. Vale. Más posibilidades que hay aquí es que en esta posición que hemos visto que es A4, hay otra posibilidad que es caballo A3, pero torre por, dama por, dama por, bueno, y hay toda una serie de complicaciones con un final muy complicado de resolver. Un final muy complicado. Es torre contra dos piezas menores de las negras. Y bueno, pues aquí se hubiera complicado la vida Capablanca. Pues eso es todo lo que quería enseñar de esta gran partida llena de matices, llena de riqueza. Y la verdad que a los jugadores de ataque les recomiendo que se aprendan esa línea del ataque Marshall.